¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Anestesia por el Diario Expreso. Y finalmente se confirmó una noticia de que el expresidente Alberto Fujimori dejó de existir a los 86 años luego de padecer un cáncer durante varios años. Ahora pues sus odiadores saben y por fin se dan cuenta que en realidad sí estaba enfermo, ¿no? Estaba gravemente enfermo. Y finalmente el expresidente murió a causa de este cáncer de la que tenía en la lengua y luego se expandió hasta el pulmón. Pero bueno, hoy día queremos conversar sobre, hay un antes y después del gobierno del expresidente Fujimori. Así en simple, como era él, un matemático haciendo sumas y restas, Fujimori dejó un mejor país que el que recibió. Para comentar al respecto, hemos convocado al abogado Ernesto Álvarez, el expresidente del Tribunal Constitucional, para hablar sobre ello. Doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo está? ¿Qué Ahora tal? sí, ¿cómo está? No se le escuchó al principio. Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por la Perfecto. invitación. Y doctor, ¿usted está de acuerdo con que Fujimori dejó un mejor país que el que recibió? Evidentemente sí. Alberto Fujimori, como el presidente Leguía a inicios del siglo XX, será un personaje controvertido y no tendrá ninguna avenida, ninguna plaza pública que conmemore su nombre, pero definitivamente es una persona cuya imagen representa un parteaguas en la historia política del país. Haciendo sumas y restas, como bien usted lo señala, es más lo positivo que lo negativo, teniendo en cuenta de que modernizó el Estado, abrió al Estado peruano a una etapa de modernidad con tecnocracia, con tecnócratas formados en el extranjero, que precisamente fundaron la SUNAT para recaudar impuestos en lugar de la vejestoria administración tributaria que había antes, Indecopi, y así en muchos aspectos introdujo la meritocracia en el Estado. De acuerdo. Combatió Quizá el le faltó. terrorismo y eh, combatió el terrorismo, cosa que no era fácil en ese momento, se atrevió a combatirlo de verdad, sin negociaciones, sin darle espacios a la izquierda extremista, y también, gracias a Álvaro de Soto y a Carlos Rodríguez Pastor, reinsertó al Perú en el mundo financiero y combatió eficazmente la hiperinflación. Lo que la izquierda detesta no es en sí al ingeniero Alberto Fujimori por el cual votaron, al igual que claro, votaron por Dina Boluarte, a lo que odian es a la destrucción del modelo que dejó la dictadura velasquista, porque ese este modelo modelo es perduró, el claro, modelo, porque bueno, ese modelo perduró con Belaúnde y con Alan García I. Es el mismo modelo. Alberto Fujimori destruyó ese modelo y eso es lo que la izquierda marxista no le va a perdonar jamás, ni a él ni a todos sus seguidores. porque la izquierda Porque, había hecho de sus feudos las empresas estatales, ¿no? así Vivían es. ahí, estos son presupuestivos por naturaleza, ¿no? Claro, o sea, ellos viven de las consultorías, de los cargos públicos, viven del Estado, del dinero, de los impuestos de los peruanos que trabajan. Acá en Argentina, Milei lo ha denunciado, en España, en todos los países donde la izquierda logra implantar su modelo empobrecedor, ellos viven a cuerpo de rey, pero del presupuesto del Estado. No son capaces de hacer una empresa. Por eso es que defienden el rol empresarial del Estado, porque les permite tener muchos más ingresos, pero sin crear riqueza, porque ellos no saben crear riqueza. Entonces, el trasfondo de todo este tema es ese.
mentira que es por los excesos del combate al terrorismo, mentira que se rasguen las vestiduras, sinceramente, porque Fujimori dio un golpe de Estado, ciertamente, en lugar de hacer política, tiró digamos, a la basura todo el esfuerzo democrático que se había hecho hasta ese momento y desperdició la oportunidad de negociar con Ramírez del Villar, con Roberto Ramírez del Villar, que era presidente de diputados, PPC, con Felipe Osterling, presidente del Senado, PPC, con los cuales se podía haber concertado una gran alianza democrática para hacer los cambios que él mismo propuso, impuso. Doctor, ¿y Pero usted, ese doctor, es cree? ese es su demérito, pues. No Claro, fue un presidente democrático porque no tenía formación democrática, habló mal de los partidos políticos, pero contribuyó a su destrucción. uno que lee su biografía precisamente fue por eso que ganó, hablando mal del político tradicional, digamos, ¿no? Y al final de cuentas, la oferta electoral corresponde a la demanda. El culpable final es el elector, que quiere que se hable mal de los partidos, que quiere que se hable mal del establishment, del Estado de Derecho, de la estabilidad financiera, etcétera. Porque en el fondo, el elector latinoamericano, y ahí viene la gran culpa y el trauma que tenemos todos nosotros, queremos una mano fuerte y no queremos un estadista que gobierne de acuerdo a las reglas constitucionales. Queremos alguien que nos seduzca en lugar de alguien que nos convenza. Queremos siempre el dictador, queremos elegir al dictador por 5 años en lugar de preferir a una persona que concerte, que haga política y que establezca las pautas de un crecimiento sostenido, moderado y democrático. O sea, O sea, queremos un papá de Estado que todo lo resuelva. hasta hoy en día la gente quiere un cacique por el cual votar, en lugar de preguntarse cuál es el programa que me ofrece cada agrupación seria, en lugar de votar por vientres de alquiler y por aspirantes, amateurs por cierto, de líderes populistas. A ver, Entonces, doctor, el el general principal, tal, el cacique tal, el provinciano tal, que el empresario, este empresario hizo mucho dinero con cevicherías, entonces puede ser candidato presidencial. Entonces, seguimos en la misma dinámica, no aprendemos. ¿Quiénes aprendieron? Los asiáticos, y hoy en día son potencias mundiales. ¿Quiénes no aprenden? Los hispanoamericanos, que seguimos anclados en el siglo XIX. Seguimos buscando nuestro Santa Cruz y nuestro Gamarra, nuestro Piérola y nuestro Cáceres. Ese es nuestro signo histórico y por eso somos pobres. de acuerdo. Doctor, un cáncer que hay que extirpar, que hay que exterminar, es el antifujimorismo. Usted señala que la izquierda, yo creo que la izquierda más recalcitrante, la izquierda comunista, odia a Fujimori porque derrotó el terrorismo, pero vamos con la izquierda caviar, presuntamente democrática. Usted señala que esa izquierda odia a Fujimori porque eliminó toda la burocracia. A ver, la izquierda, más allá de los recientes discursos de neocomunismo gramsciano en lo social, en realidad la izquierda tiene muy poco que ofrecer a una sociedad. Su modelo económico es de sustitución de importaciones, de arancel alto, de tratar de generar una industria nacional, etcétera. Sí, Modelo que ha fracasado ampliamente en todos cuanto lados. país que se ha querido aplicar. Por tanto, Fujimori puso en evidencia esto. Fujimori demostró, así como va a ser Milei en Argentina, que el modelo caduco de la izquierda tradicional latinoamericana no tiene ningún resultado positivo. Por tanto, él es el culpable de que la izquierda no pueda ganar elecciones más allá de contender en un multipartidismo exacerbado que también es obra de los populismos y de las reformas políticas maliciosamente llevadas. La única esperanza de ellos es generar una especie de enfrentamiento permanente antifujimorista. Su ideal, su sueño dorado,
es que Keiko Fujimori vuelva a entrar a la segunda vuelta para poder tener ellos la expectativa, no de vencer por las ventajas de sus argumentos políticos, que no los tienen ya, sino simplemente por el odio que puede despertar en muchos peruanos o la desconfianza. Keiko Fujimori. Claro, Keiko Fujimori es su llave al próximo gobierno. y si es que llega una eventual segunda vuelta, Keiko con Antauro, no van a dudar en abrazarse con Antauro, a pesar de que sea un conservador y, digamos, un racista endocacerista, ¿no? Prácticamente un fascistoide, ¿no? Antauro es un líder populista que básicamente no tiene un programa y no va a comulgar con la izquierda caviar. Por Ujú. tanto, si ganase Antauro, van a verse desengañados nuevamente como lo fueron con Castillo y ahora con Dina Boluarte. Eh, la bancada que haga ingresar a la política a través de las cámaras la gente de Antauro, lo que van a hacer, por falta de programas, por falta de formación ideológica precisamente, lo que van a hacer es aliarse con el Fujimorismo. Y otra vez los caviares van a andar llorando por los pasadizos, eh, desengañados, indignados por la nueva alianza extremo fujimorista, centrista, porque en realidad sabemos bien que ellos no son capaces de sumarse a Antauro, tampoco son capaces de generar una mayoría parlamentaria o una bancada importante en el Parlamento. Por tanto, a lo único que ellos aspiran es a seguir destruyendo la imagen del Congreso y con él la imagen de la política para medrar a través de concursos públicos que ellos sí manejan de una manera experta, pero de una manera fraudulenta, como ya se ha comprobado. O sea, la Junta Nacional de Justicia también ha puesto en evidencia cómo es que la izquierda caviar maneja y distribuye las preguntas a los candidatos que deben ganar y luego cómo premia al que hizo las preguntas y las distribuyó, convirtiéndolo en alto funcionario de la Junta. Doctor, Todo está en evidencia ahora. ahora que ya se murió la bestia negra de los antifujimoristas, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a apuntalar toda su artillería contra Keiko Fujimori? Yo creo que ellos, la única esperanza que de gobernar que tienen, por lo menos de manera, en una especie de alianza de izquierda, es de que Keiko Fujimori llegue a la segunda vuelta. No creo que ellos estén pensando o soñando con llegar ellos, con su candidato, a la segunda vuelta, a menos que ya tengan preparado a los jueces ad hoc que puedan levantarle uno tras otra las sanciones constitucionales a su líder, al presidente Vizcarra, el A Martín culpable Vizcarra. del pésimo manejo del país en pandemia. Definitivamente, ¿no? Y él les dio, digamos, los alimentó con policía estatal, los Javieres estuvieron felices, ¿no? Eran parte de ese gobierno. Vizcarra los entendió. O sea, yo creo que, por ejemplo, con Alan García tuvieron su espacio. Alan García tuvo la nobleza de darle espacio a los caviares. Pero Vizcarra comprendió mejor la situación, cómo actúan esta gente, y les dio no solamente consultorías, los enriqueció con dinero público a manos llenas y por distintas vías. Algunos líderes juveniles de opinión consiguieron becas a Inglaterra, consiguieron becas a España, y claro, es el ídolo de ellos. Yo creo que el gran candidato de la izquierda caviar es Vizcarra. El gran candidato del Fujimorismo nuevamente será Keiko. El Y, candidato de la claro, extrema izquierda será Antauro. Y está por ver cuál va a ser el candidato de la centro derecha, que que debería haber una obviamente alianza no se con puede un desafío presentar definida. un partido, ¿no? Aquí tiene que haber 4 grandes candidatos y está pendiente el saber el nombre del candidato de la alianza del centro derecha. Cualquier otra cosa será un suicidio para todos los partidos democráticos. Keiko Fujimori, ¿usted cree que va a postular en las siguientes elecciones? De todas maneras, así ella esté convencida de que no lo debe hacer, porque le va a dar pie a cualquier candidato en la segunda vuelta, tiene que hacerlo,
porque si no, el Fujimorismo se queda sin una bancada y desaparece del escenario. De acuerdo. Y ve improbable que busque una alianza. El fujimorismo no es de alianzas, ¿no? Y creo que tampoco les convendría a los grupos, agrupaciones, candidatos de centro derecha, porque como hay mucho antifujimorismo y el fujimorismo ha demostrado incapacidad para trasladar el voto a otro candidato que no sea de apellido Fujimori, no creo que le haría ningún bien a ninguna alianza democrática. Yo creo que Keiko Fujimori tendrá que presentarse de todas maneras a las elecciones. El reto de los partidos y agrupaciones temporales de centro derecha es hacer una alianza alrededor de quien tenga mayor aceptación, opción electoral, visualizado un aspecto técnico y tratar de llegar a la segunda vuelta. Esa es la mejor esperanza, la mejor posibilidad para el Perú que nosotros queremos. Un Perú bajo el modelo de economía social de mercado, bajo un Estado de Derecho donde todos seamos iguales ante la ley. Sí, definitivamente. ¿Y usted cree, entonces ahora, qué es lo que van a hacer los antifujimoristas? ¿Auparse a un candidato, a cualquier candidato que no sea Keiko Fujimori? Yo creo, lo primero es buscar levantarle los castigos a Vizcarra, Ya, que es el candidato natural de ellos. Si ven que no lo pueden hacer, y esto va a depender en gran medida, ya que ellos manejan gran parte del Poder Judicial y manejan esos jueces provisionales que conceden cautelares, el gran responsable de todo esto va a ser el Tribunal Constitucional, que va a tener que señalar la pauta para suprimir ya por completo estas cautelares, estos amparos, estas resoluciones permisivas contrarias a la voluntad popular expresada a través de la representación política, porque constituye un abuso del derecho. Es obvio que están abusando del derecho porque no son en realidad arbitrariedades cometidas por el Congreso. No se trata de violación de derechos fundamentales de una manera obvia, sino que simplemente se trata de sanciones a un expresidente que ciertamente ha cometido muchos errores y por los cuales tiene que responder. doctor, y volviendo al tema Fujimori, ¿usted qué opina de las condenas por la matanza de Barros Santos y la Cantuta? A mí me deja muchas dudas eso de la autoría inmediata, ¿no? El tema es qué hubiera pasado si el presidente Sagasti hubiera tenido la desgracia de tener un grupo, un pésimo grupo paramilitar que hubiera cometido esa barbaridad, se hubiera equivocado de No, sala, hubiera ametrallado a personas inocentes. hubieran dicho que fue un error nada más. Obviamente, o sea, a nadie se le hubiera ocurrido buscar asesoría española para tratar de encontrar una figura novedosa que no había sido vigente, que no estaba vigente en la legislación ni en la jurisprudencia peruana para aplicarla de una manera retroactiva. O sea, eso hubiera sido visto con espanto. Obviamente, Alberto Fujimori tiene defectos, o sea, no, es una persona que no creía demasiado en el sistema democrático ni Que en el cometió ejercicio de la corrupción política, evidentemente, ¿no? pero él no ordenó, ni tampoco pudo evitar la matanza de Barrios Altos. Doctor, acá es importante interrumpirlo. Lo que debió hacer el Poder Judicial, César San Martín, ¿no? Es demostrar o determinar que Alberto Fujimori dio la orden de aniquilar a los que estaban en Barros Santos y la Cantuta, pero eso no lo demostró, ¿no? No se demostró y tampoco se quiso demostrar. Desde un inicio, el UKC era clarísimo. La idea era que ese tribunal fue compuesto para condenar a Fujimori. Y solamente desde el primer momento, incluso antes que comenzaran las audiencias, ya el presidente de la sala estaba consultando cómo podía condenar al acusado. Por correos con Eso juicios se españoles, ¿no? demostró. Eso se demostró y, claro, al final no tuvo ninguna consecuencia porque, claro, es Fujimori. Fujimori eh, eh, puede recibir, como ha recibido, todas las arbitrariedades y todos los castigos, más allá que
algunos los pudo haber merecido, porque claro, el problema real de Alberto Fujimori fue que una vez descubierto la masacre de Barrios Altos, él intenta por todos los medios de frenar las investigaciones y obstruye las investigaciones. El delito de Alberto Fujimori debió haber sido obstrucción a la justicia y otros conexos con el ocultamiento de pruebas. Ujú. Pero es obvio que él no tenía el mando de esa tropa, ni tampoco pudo ni conocer antes, ni haberlo previsto, que es el supuesto de la autoría inmediata. O sea, si no lo Claro. pudiste... ahora, recordemos que Alberto Fujimori durante 2 años de su mandato estuvo enclaustrado en 2 habitaciones en el círculo militar, Ujú. porque quien mandaba realmente Montesinos le hizo creer que lo querían matar. Y a Alberto Fujimori y a su familia la tuvo en 2 habitaciones, en el círculo militar durante años. O sea, esta persona no tenía mando de tropa, no sabía ni podía haber evitado las atrocidades que cometieron ese grupo de militares y que esas atrocidades sí constituyen lesa humanidad. Claro. No otros delitos cometidos por otros militares que no es de lesa humanidad. Recordemos, lesa humanidad solo es, de acuerdo a la Convención de Venecia, solo es el ataque armado con el objeto de destruir una población civil desarmada. Entonces, De acuerdo. Pero no hay lesa humanidad contra una persona, no hay lesa humanidad contra un grupo de internos levantados en armas en el frontón. no Eso es no honesto. puede ser lesa humanidad. Por tanto, ya prescribió. Lo que no Ujú. prescribe es lesa humanidad. Todo lo demás prescribe. Claro, ¿Ah? y además, varios autores de derecha y de izquierda han señalado que lo que ocurrió en la Cantuta fue orden de un embriagado, un borracho en ese momento, Santiago Martín Rivas, y no tenía nada que ver Fujimori, ¿no? Exactamente. Y posiblemente ni siquiera Montesinos. Pero ya, Montesinos sí tenía el mando directo de ese grupo militar. Pero Fujimori no. Fujimori no intervenía en esos asuntos de seguridad de ejército que manejaba exclusivamente Montesinos. Doctor, Como y que ahora, ¿cómo es posible que al expresidente Fujimori le hayan revertido un indulto? Ese es, para mí no tiene sentido. ¿No se trata de una gracia presidencial que no se puede revertir? de acuerdo a la sentencia Cruciat del Tribunal Constitucional, sí se puede revertir en la medida en que el mismo presidente lo revirtió. El mismo presidente, o sea, el que dio, El que lo da. quitó. El que lo da, lo quita. Pero acá fue la Corte Una IDH vez que ordenó. comprobado que el motivo por el cual se dio no era tal, era falso. Entonces, la misma persona que lo dio, se lo quitó. Y Eso eso es se válido. le dio al tribunal, y el tribunal, eso fue lo que dijo. Si el jefe de Estado tiene la atribución de otorgar un indulto por un motivo determinado, si se comprueba que ese motivo no existió, entonces el jefe de Estado puede retirar ese indulto. Lo que no es igual que lo que se quiso hacer con Alberto Fujimori. Alberto Fujimori le fue concedido un indulto y ese indulto es válido, como también dijo el Tribunal Constitucional, y los odiadores dijeron que el motivo humanitario era falso, que Alberto Fujimori que estaba sano y adujeron de que había ido a caminar unos metros en Jockey Plaza. Otra vez equivocado Alberto Fujimori pensando que como podía ser candidato tenía que demostrar que estar en condiciones. Pero Ya, siempre estuvo con cáncer, ¿no? ha estado mal, ha estado con cáncer, ya era un hombre que estaba con la salud muy deteriorada, pero claro, tenía esos errores Alberto Fujimori. Alberto Fujimori no es un hombre que haya leído la política con astucia y sagacidad, no. Es un hombre común y corriente que ha cometido aciertos, por cierto, grandes aciertos y ha cometido sus errores. El último fue salir a caminar al Jockey Plaza y decir que iba a ser candidato, cuando él mismo sabía que difícilmente iba a pasar de año por su salud.
Sí, ya con una fractura de caderas, a esa edad ya es Y complicadísimo, ¿no? sobrevino, pero ya estaba con la salud muy deteriorada. Lo que pasa es que por una especie de vanidad, de una especie de revancha histórica contra sus adversarios, tenía el deseo de volver a candidatear y ganar las elecciones. Pero es un deseo humano, pero es un error político, pues. De acuerdo. Entonces, casi sus enemigos casi lo llevan a la cárcel nuevamente. Y lo seguían persiguiendo por el caso Pativilca, ¿no? Y lograron que la justicia chilena lo ampliara la extradición. Por esas supuestas esterilizaciones forzadas, ¿no? También. Sí, si hubiesen podido, lo hubiesen apedreado a la manera musulmana, le hubieran tirado piedras hasta que muera, o lo hubieran flagelado. O sea, la intención de la izquierda es no solamente de un odio exacerbado, sino es propio de una izquierda estalinista, porque en el fondo el izquierdista no es un socialista, no es un socialdemócrata, es un estalinista que quiere la muerte del adversario y que lo único que hace es fingir. Finge que protege a las mujeres, finge que protege a los homosexuales, finge que protege a los trabajadores. Vive fingiendo. Finge que tiene un modelo económico. Finge que puede beneficiar a las mayorías nacionales, cuando sabe perfectamente que su modelo económico es un desastre. Doctor, ¿y usted por qué señaló que la izquierda en general odiaba a Fujimori? Porque desbarató su modelo, básicamente es eso. Desbarató su modelo. O sea, la izquierda extrema, extremista, lo odia porque le quitó la posibilidad a la izquierda extremista de tomar posiciones de poder, como lo ha hecho en Colombia, Claro. eh, A derrotar en, el terrorismo. en función a una negociación, ¿no es cierto? La izquierda extrema de Perú y gran parte de la izquierda caviar hubiera soñado con tribunales de una justicia transaccional, con llevar a Bien. la cárcel a los militares, pero a los jefes guerrilleros, violadores, secuestradores, dejarlos en libertad con una sentencia judicial de jueces transaccionales, Y como jueces en Colombia, internacionales. en este momento, Sendero Luminoso y el MRTA tendrían bancada de no ser por Alberto Fujimori, entonces. Ese era el sueño. Por eso es que la izquierda lloró sangre cuando Alberto Fujimori, él sí, ahí sí, autoriza a los comandos, a una reducida fuerza de comandos, a retomar la residencia del embajador de Japón. Porque la izquierda, después de esos meses, soñaba, con Javier Descanseco, por cierto, soñaba con abrir una negociación, Para una buscar mesa a de Fujimori. diálogo, así es, y lograr cupos de senadores y cupos obligatorios en diputados en el Congreso peruano, a la manera colombiana, para entrar a posiciones de poder. La izquierda lo que quiere poder y dinero. Ujú. Por ¿Y tanto, cómo lo pero, hace? claro, A pero través del sabe que no lo va a conseguir estatismo, ¿no? con elecciones. Lo hace a través de la corrupción y la corrupción se genera con esas empresas estatales. Empresas estatales con la violencia política, por cierto. Lo- Lo de Chile se abre con violencia política, ¿no es cierto? Porque elevaron unos centavos la tarifa del metro y lograron que los grupos de escolares se levantaran eh, por una especie de travesura. Como última pregunta, ¿usted por qué cree que los jóvenes son antifujimoristas y muchas veces ni siquiera le muestras el rostro de Ismael Guzmán y no saben quién fue? Porque están llenos de maestros de colegio antifujimoristas, izquierdistas, porque los libros de texto tienen un claro sesgo izquierdista, porque no se les enseña ya valores democráticos, ya no hay educación cívica. Si ustedes revisan la educación primaria y secundaria, se establece en 4 grandes troncales. En ninguna de ellas prevalece la historia del Perú. En ninguna de ellas se explica, como en Educación Cívica de Sebastián Bondi, se explica la división de poderes, separación de poderes, las funciones del presidente, las funciones del Congreso. No se explica cómo el Perú
ha ido evolucionando hacia una democracia constitucional, sino son otras materias que en realidad no forman al joven, lo deforman. Y esas Clarísimo. corrientes modernas educativas son las de moda, y pobre de aquel que las Y ponga en eso, duda. y eso es porque la izquierda se ha metido a través del marxismo cultural en la educación. Y una simple pregunta, la izquierda que quiere la revolución, que quiere cambiar toda la sociedad, ¿está interesada en hacer una buena educación? Es No, un la SUNEDU, contrasentido. mira, Claro, SUNEDU, claro, si yo quiero cambiarlo todo, ¿no? yo no estoy interesado en mejorar lo que existe, ¿no es cierto? Entonces, hay gente ilusa que vota para mejorar las cosas en la izquierda que quiere cambiarlo todo e imponer un modelo nuevo. Entonces, es una ilusión absurda que el elector de buena fe cae una y otra vez y otra vez. Muy claro, doctor. Doctor, finalmente, para concluir la pregunta que nos hemos hecho, Fujimori entonces sí dejó un mejor país que el que recibió. Sí, definitivamente. O sea, el Perú en 1990 era un país desastroso, era un Viable. país de decadencia, terrorismo exacerbado en el campo y en la ciudad, hiperinflación, el Perú alejado de todos los organismos financieros internacionales, no teníamos crédito en absoluto, no había esperanza para los jóvenes y la migración peruana hacia el extranjero era Venezuela, inmensa. Venezuela, Estados Unidos. La mayoría de peruanos que están en Estados Unidos se fueron en ese periodo, en esos 10 años previos a Fujimori. ¿Usted cree que Entonces, Fujimori fue dictador hasta cuándo? Para mí puede ser hasta el 93 cuando puso a votación el plebiscito. eh, a ver, Fujimori da un golpe de Estado, comienza una etapa autoritaria, firmemente autoritaria, que mejora con la aprobación de la Constitución de Pero 1993 el plebiscito en para el la constitución que fue es impulsado por la comunidad internacional. O sea, esta constitución no es de Fujimori, Fujimori no quería una constitución. Esta constitución es de la comunidad internacional que presiona y envía fundaciones como la Konrad Adenauer para impulsar una mejor constitución y es por eso que consagra la economía social de mercado y con el principio de subsidiariedad, o sea, que era lo último en esos años, de acuerdo a, ¿Ahí dejó de ser dictador o usted esperaría el 95 todavía? yo creo que permanece con rasgos autoritarios. Y el problema es ese. Cuando un estadista, que para eso tuvo que haber sido un político con experiencia, debió haber leído cuando la sociedad apoya una acción de fuerza, una acción inconstitucional con un 82% en las encuestas, en abril del 92, y cuando la sociedad cede y exige mayor libertad, mayor derechos, Estado de Derecho. Fujimori no lo leyó de esa manera y mantuvo en el gobierno a Montesinos, que es al final de cuentas quien lo convence para insistir en una segunda reelección Y esa que fue su debate, la segunda reelección. lo deslegitima. Y es por eso, por no poder ir a un referéndum, a la mitad más uno más referéndum, es que comienzan el grupo de Montesinos a querer comprar congresistas. Y ahí vino toda la decantación, la destrucción de ese modelo fujimorista autoritario, populista de derecha que la gente apoyaba. Entonces, por una parte, la dicotomía orden y libertad había variado. Ahora la gente quería libertad. Y por otra parte, los modelos de derecha, los modelos de gobierno de derecha, no resisten la corrupción. La izquierda sí, la izquierda lo racionaliza, la derecha no. El político de derecha no puede ser corrupto, se le Ya. cae la legitimidad. Muchas gracias por la entrevista, doctor. Esperemos tenerlo pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Sin Anestesia. Hasta pronto.